Ya, a ver. Ya, un momentito. A ver, voy a ver qué me falta de la sección 10. A ver, estábamos en... Recuerden, estamos viendo la correlatividad entre derechos y obligaciones o deberes y hice un breve repaso histórico empezando en 1789. Luego pasamos recuerden ahí era el diputado Pellerín. Luego en la Constitución de 1793 se hace la Declaración de Deberes. Luego en 1860 Mazzini, que es un italiano, él escribe un libro, Los deberes del hombre. Luego llegamos al solidarismo y les dije qué pasa en un contrato cuando dos personas mutuamente se comprometen a cumplir ciertas cosas. El deber de uno significa derecho para el otro. Y ahí les decía que esos derechos son condicionales y llegamos así a ese adagio latino que dice non ad implenti non est ad implendum. Y finalmente les dije que los derechos naturales son incondicionales, pero están limitados. Esos derechos fundamentales de derecho natural están limitados a que la persona, el titular de los derechos, cumpla con sus deberes. Y eso fue lo último que vimos. A ver, pero también, perdón, si no les he mandado otra foto, porque avanzamos también. A ver, ya. Sí, ya avancé, pero este rato les voy a compartir la foto que fue de la última parte de la clase de ayer. Ya. A ver, les decía que los axiomas del derecho natural son verdades necesarias. ¿Ya? El- Les planteé la pregunta de si sabemos que una norma es una situación jurídica, es decir, es un hecho que consiste en que otro hecho tiene uno de los calificativos deónticos de obligación, prohibición o licitud. Y puesto que los hechos que reciben esos calificativos deónticos tienen que ser contingentes, no haría esa circunstancia también contingentes a las normas jurídicas del derecho natural y la respuesta era que no. Y me quedé ahí. ¿Sí? A ver. Bien, entonces voy a complementar esas ideas para pasar a un siguiente tema.
Bien, entonces, verán, estamos hablando de que los principios del derecho natural son verdades necesarias. Entonces, voy a explicar qué significa eso. ¿Sí? A ver, verán. A ver, verán, estamos hablando por una parte de las normas jurídicas y por otra parte los axiomas de la lógica nomológica. Recuerden, el primer axioma es de la obligatoriedad del bien común. Ahora, Lorenzo cree que los derechos naturales, los derechos humanos, los derechos en general, los derechos naturales, son simplemente una manifestación del derecho natural. Bien. Entonces, lo que se diga del derecho natural es que no es una verdad contingente, que tenemos, por ejemplo, derecho a derechos de bienestar, a la vivienda, a la salud, educación, al trabajo, al seguro social, etcétera. Esos derechos, si es que fueran contingentes, entonces podrían faltar, podrían no existir. Eso está excluido si es que son verdades necesarias y que no pueden no realizarse. ¿Sí? Es decir, tienen que tener vigencia jurídica aunque no estén decretados. Bueno, esa es una característica del derecho natural y que por lo tanto también esa característica es heredada por los derechos naturales. Fíjense, por favor, aquí estoy en primer lugar hablando en plural, aquí en singular. Cuando hablo de derecho natural, estoy hablando de el sistema de normas. Y las normas son, sabemos, o deberes, o prohibiciones, o licitudes. En cambio aquí, derechos naturales, en plural, son solamente las licitudes, ¿sí? Son parte del derecho natural, ¿sí? Les he dado ejemplos, derechos básicos, como por ejemplo a ser tratado con justicia, ¿sí? Derecho a la vida, a no ser torturado, etcétera, etcétera. Esos son derechos naturales, ¿sí? Bien, entonces, esos derechos, bueno, de pasada hago una aclaración. Verán, este libro es del año 2018 y si no estoy mal, en el 2006, Lorenzo decía que es un problema irresoluble el determinar el criterio del derecho natural. ¿Sí? Supongo, no les garantizo que sea así, que Lorenzo renunció a esa falta, a esa carencia de criterio para determinar qué es un derecho natural. ¿Sí?
una licitud. Bueno, son 14 años, no, perdón, del 16 al 18, 12 años de diferencia entre es la justificación jurídico-filosófica de los derechos de bienestar, que es un capítulo de un libro editado por el propio Lorenzo con Chechú Ausín, titulado Los derechos positivos. Nosotros en optativa 4 estamos leyendo algunos textos, algunos pasajes de ese capítulo, que tiene más de 200 páginas, es casi la mitad del libro, de esa antología, en la que colaboran también otros autores. Pero el libro fue editado por Lorenzo y Chechú Ausín. Bien, entonces, regresemos, estamos en el 2017, en Visión Lógica del Derecho. Ahí, bueno, esta tesis no ha cambiado. Esta la tiene, también está en el 2006. ¿Sí? Los derechos naturales son concreciones del derecho natural. Y si es que el derecho natural tiene vigencia jurídica, aunque no esté escrito en ninguna parte, eso también sucede con los derechos naturales. ¿Sí? A ver, entonces voy a escribir esas dos características. Verán, los juristas suelen hacer una distinción entre edictar y promulgar. Edictar significa establecer una norma. Eso se lo hace en la asamblea, cuando los asambleístas, de acuerdo a sus procedimientos de creación de la ley, aprueban, crean una ley, eso es edicción. Pero hasta que salga en el registro oficial del Estado, boletín del Estado o como se llame, todavía no está promulgada. Promulgar significa dar a conocer al público lo que los legisladores han creado. Bueno, esa distinción puede parecer pequeña, sutil, en realidad no tiene tanta importancia, pero a lo que estoy queriendo referirme, quizás aquí hubiera sido el más exacto decir no edictada, edictada. Bien, entonces, ese es el derecho natural, tiene estas dos características. En primer lugar, que forman parte del ordenamiento jurídico de una sociedad y por lo tanto tienen vigencia jurídica. Eso quiere decir que el juez podría recurrir, y de hecho lo hace. Ustedes quizás ya al leer los capítulos siguientes se habrán topado con esa declaración, con ese hecho. Aunque lo hacen utilizando ciertas locuciones que no son precisamente la de derecho natural, pero por medio de otras expresiones aluden al derecho natural. Entonces, digo, el que tengan vigencia jurídica significa que un juez, al momento de justificar su veredicto, la resolución de un caso, puede apelar a principios de derecho natural. Eso es lo que se llama la jurisprudencia, lo que hace el juez. Y por otra parte, todos los que están sujetos
a ese ordenamiento jurídico que somos todos, es decir, empezando por el jefe supremo y hasta el resto de particulares, pasando por las varias autoridades, estamos sujetos a obedecer esas normas, ¿sí? Eso significa vigencia jurídica, lo cual quiere decir, complementando lo que he dicho, que en caso de violación o incumplimiento, la ley prevé un castigo. Y detrás de eso está el aparato del Estado. Sobre todo por fuerza coercitiva, nos pueden obligar a que paguemos una multa o nos pueden quitar la libertad. Eso es vigencia jurídica. Pero en el caso del derecho natural, las normas naturales no están escritas en ninguna parte del ordenamiento jurídico y sin embargo tienen vigencia. Es decir, quiera o no el legislador, independientemente de su voluntad, tienen vigencia jurídica. ¿Sí? Eso es el derecho natural. Bueno, ok, entonces los derechos naturales también tienen estas dos características. Ahora, veamos por qué son verdades necesarias. ¿Y qué significa eso de, bueno, verdad necesaria? Ya lo he dicho, son verdades que no pueden ser falsas, imposible que sean falsas. Recuerden, nosotros podríamos aclarar lo que es una verdad necesaria diciendo que es una verdad que tiene lugar o que se realiza en todo mundo posible. A ver, si es que nosotros nos imagináramos, a ver, pensemos por un momento en nuestro planeta Tierra. Nosotros formamos parte del sistema solar, hay 8 planetas. Recuerden que Plutón se dio de baja, si no estoy mal, en el 2006, dejó de ser un planeta por decisión de unos 2000 astrónomos reunidos en una conferencia. El Sol es simplemente una estrella de las miles o miles de millones de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Pero esas galaxias forman ramilletes de galaxias que pueden ser igual en el orden de miles de millones. ¿Sí? Entonces, realmente esa es la infinidad del universo, e incluso algunos astrofísicos hablan de multiversos en vez de universo. ¿Sí? Bueno, una cosa es lo que digan los astrofísicos, otra cosa es lo que sostengan los filósofos. De hecho, un filósofo no podría hacer su reflexión sin tomar en cuenta el científico debería estar en la obligación de poner atención a lo que dicen los filósofos. Y entonces debería haber ahí un mutuo interés por conocer lo que dice el científico o el filósofo. Nos enriquecemos mutuamente. Entonces, si nosotros pensamos en esa, no sé si infinitos mundos, ¿sí? Esos son mundos reales que están en el espacio y tiempo, son materiales, pero los filósofos suelen hablar de mundos posibles. Nosotros, tal vez en alguna, no sé si, creo que en el curso de ontología discutimos si lo posible es real o no. Esa es una discusión típicamente metafísica y legítima, por supuesto. Pero
debatible, como todo en filosofía. Ahora, entonces, la verdad necesaria, una de sus caracterizaciones es decir que es aquella que se da en todo mundo posible. Estamos hablando de normas que limitan la conducta, pero en otros mundos posibles puede ser que no haya seres humanos, pero sí seres sociales. Ahora, imaginémonos una situación en la que no haya seres sociales en ninguna parte del universo. Sin embargo, a pesar de que no haya individuos, no haya entes a los que se aplique esas normas seguirían teniendo vigencia jurídica, aunque no haya ninguna sociedad de ningún tipo de ser. ¿Sí? Eso es parte de lo que significa una verdad necesaria. Sí. A ver. Recuerden que el derecho natural, según la caracterización que hace el jurisconsulto romano del siglo II de nuestra era, Ulpiano, él decía que el derecho natural es aquello que la naturaleza prescribe a los animales. Pero realmente esa definición de derecho natural no es lo suficientemente amplia, está abarcando no solamente al ser humano, sino también a otros animales sociales, que pueden ser insectos, pueden ser aves o mamíferos superiores, obviamente. Pero, pues, en el caso de que hubiera seres inmateriales, duendes, los duendes no son seres humanos, los ángeles tampoco, los demonios, si hay una sociedad de demonios, tampoco es sociedad humana, es sociedad de seres espirituales. Entonces, eso es más general, ¿sí? El derecho natural tiene vigencia para toda sociedad, de humanos o no humanos. Entonces, fíjense ese grado de abstracción en el que nos ubica el derecho natural. ¿Sí? Parte de lo que significa que el derecho natural es una verdad necesaria es que seguiría teniendo vigencia aunque no hubiera ninguna sociedad a la que se aplique esas normas. Entonces, si es que el axioma supremo, el primer axioma del derecho natural es que debe realizarse el bien común. Pero si es que no hay sociedad, si no hay individuos sociales, ¿de qué bien común se está hablando? Eso se podría cuestionar. Si es que incluso imaginemos que en el universo solo existe un átomo, nada más. Es un universo sumamente pobre, podemos decir tal vez el grado mínimo de riqueza, de plenitud entitativa. Si es que esa entidad fuera la única que existe en el universo, pues también en ese universo tendría vigencia el derecho natural. Entonces, pero si es que el derecho natural
tiene como eje central la realización del bien común. ¿Cuál bien común va a haber en ese universo? Entonces nos preguntamos, y no sé si alguien tiene una respuesta. Puede escribir en el chat, hasta yo escribir en el pizarrón la pregunta o la objeción. A ver. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué responde? O sea, verá, cuando hablamos de bien común, sabemos que por bien se entiende la prosperidad, la eh, mayor y mejor cantidad de vida, tanto individual como colectiva. Prosperidad para los miembros de la sociedad como también para toda la comunidad. Eso es básicamente bien común, pero si es que no hay seres humanos, no hay seres que tengan inteligencia y voluntad o percepción y deseos, entonces, ¿el bien de quién? ¿Cómo podría tener vigencia si es que no hay ni siquiera bien común? Lorenzo, ante ese cuestionamiento, responde que sería el bien común posible. Bien. El que podría existir. Y eso, por su realismo metafísico, significa que es real, ¿sí? No hay posibilidades irrealizadas. Recuerden que eso se puede entender con una metafísica gradualista, si quieren ustedes platónica, como es la de Lorenzo. Bueno, obviamente hay cosas que no están desarrolladas en este texto, que es puramente de filosofía jurídica. Solamente cuando es necesario apela a la metafísica, caso contrario, él lo da por sentado y simplemente con una alusión de pasada. Recuerden, los libros de metafísica fueron escritos cuando fue profesor en Quito en el periodo del 79 al 83, en ese cuatrienio. Escribió 4 libros ahí. Fue un periodo sumamente fecundo en su carrera académica. Ahí escribió El ente y su ser y Fundamentos de ontología dialéctica, en donde defiende el realismo de los mundos posibles. Igual siguiendo a David Lewis, pero también haciendo algunas modificaciones a ese filósofo. Bueno, entonces, verá, por otra parte, verdad necesaria significa que el, es verdadero en cualquier sistema de lógica. Si es que algo es una verdad, entonces se sigue de cualquier cosa. Hay un famoso el adagio latino que tiene la siguiente formulación. Verán, verum e quolibet. Aquí está sobreentendido el verbo sequitur, que significa se sigue. Eso en notación simbólica es la siguiente fórmula. ¿Ya?
Este, este es un teorema, se puede probar, vale en la lógica clásica, no les puedo decir, no vale en la lógica relevantista, que es la de los australianos, porque, bueno, ellos exigen que la conclusión debe tener un nexo analítico, semántico, de significado con las premisas. Bueno, pero en la lógica clásica sí vale y se puede probar. Esto es un teorema en la lógica que maneja Lorenzo. Suponiendo que P sea verdadero, entonces esa verdad se sigue de cualquier cosa. Es consecuencia de cualquier oración. ¿Sí? Entonces, eso se aplica exactamente a los principios del derecho natural, que independientemente de cuál sea el ordenamiento jurídico, tienen vigencia las normas del derecho natural porque forman parte de la esencia del ordenamiento jurídico. ¿Sí? A ver. Entonces, voy a poner aquí la razón que les acabo de indicar. ¿Sí? Que por qué tienen vigencia jurídica independientemente de cuál sea el ordenamiento jurídico de que se trate, independientemente del tiempo y del lugar, porque tienen su origen en la esencia del derecho. Y por supuesto también en la esencia de los seres sociales de que se trate. No es lo mismo una sociedad de abejas que una sociedad humana. Cada uno de los miembros de ese par de sociedades tiene necesidades diferentes. Una abeja no tiene necesidad de seguro social o de educación. Un ser humano sí. Bien, entonces, esta es una de las razones por las cuales las normas de derecho natural son verdades necesarias. Entonces, pueden una norma de derecho natural, por tener su origen en la propia naturaleza de lo que es el ordenamiento jurídico, por eso es uno de sus componentes de todo ordenamiento. Bueno, eso es básicamente el contenido de esta sección 11. A pie de página hay una discusión larga que le lleva unas 4 páginas con letra pequeña para discutir la cuestión de la propiedad privada. Y este rato no voy a referirme, yo tenía planificado ya el hablar sobre derechos humanos, me iba a saltar a la sección 15 sobre la fundamentación de los derechos humanos, pero solamente de pasada les digo que no todo lo que pasa como derecho humano es un derecho natural. ¿Sí? A ver. Entonces, a ver. Cuando hablamos aquí de derechos naturales, esos derechos naturales incluyen los así llamados derechos humanos y también los derechos no humanos.
Ya vimos en una sección anterior la cuestión de los derechos de animales no humanos. Vimos que Lorenzo se considera animalista, pero no radical. Les dije que iba a consultar si es que realmente se declara como animalista. En efecto, así es. Eso está en uno de sus últimos escritos. Si ustedes le siguen en Facebook, ahí está publicado un escrito de, posiblemente es hace un mes, titulado Mis soledades filosóficas. Ahí él dice que es animalista y de hecho esa es la respuesta que uno espera, puesto que reconoce derechos a los animales, pero que no están al mismo nivel o sí, al mismo nivel que los derechos humanos. Los animales no humanos también tienen derecho a participar del bien común y nosotros tenemos la obligación de no darles un trato cruel, sino tenemos que tener una relación con ellos. Nuestra conducta tiene que ser no, que no vaya más allá de lo que permita el bien común de la sociedad interespecífica de la que todos formamos parte. Bien, entonces, Lorenzo a pie de página simplemente está cuestionando de que no todo lo que convencionalmente se conoce con el nombre de derecho humano sea un derecho natural. ¿Sí? Entonces, por eso Lorenzo se expresa diciendo que los llamados derechos humanos son parte, a ver, pero del derecho natural. A ver. Veamos en la página 137 cómo se expresa Lorenzo. (137) A ver, en la nota 83 dice lo siguiente. Dice, pretensiones discutibles, culturalmente condicionadas y a veces socialmente perjudiciales se han erigido en derechos naturales del hombre. Ya está, 5 comillas. Derechos naturales, ¿sí? Es decir, piensen y luego está hablando ya en esa misma página 137, empieza la discusión sobre la propiedad privada, que en el año 1948, por lo menos 5 países del antiguo bloque ex comunista se abstuvieron de votar cuando fue la votación, si no estoy mal, el 10 de diciembre de 1948. Porque entre otras cosas, se reconocía el derecho de propiedad privada cuando no lo es. Y al revés, no se reconocían otros derechos que sí lo eran, como por ejemplo el derecho a la rebelión, el derecho de los pueblos a la rebelión. Está mencionado eso en uno de los considerandos, pero no está en el articulado. Se dice simplemente que es
el supremo recurso, pero no como derecho. Entonces, por una de esas razones, los comunistas no votaron a favor de esa famosa declaración del año 48. Bueno, ya casi se me va a terminar la hora. Solo quisiera dejar planteada las ideas principales de la sección 15. Me voy a saltar la siguiente, la 12, que se refería a las lagunas jurídicas. Realmente son temas importantes. Lastimosamente, el contenido es bastante denso de todo el libro. No puedo agotar la totalidad y me saltaba el 12, el 13, el 14 y pasaba al 15, déjenme confirmar, sobre la fundamentación de los derechos humanos. Correcto, ¿sí? Verán, hay dos maneras de fundamentar los derechos humanos. La cuestión del fundamento significa por qué tenemos derechos, cuál es el motivo, cuál es la razón de que se nos reconozca a los humanos ciertos derechos. Lorenzo en esta sección 15 menciona dos razones, dos motivaciones. La una es conceptual, la otra histórica. Veremos ya para la próxima semana que detrás de las declaraciones de derechos humanos ha estado presente la doctrina justnaturalista y que en cambio la contribución que tiene el positivismo a la fundamentación de los derechos humanos es nula, cero, como doctrina. ¿Sí? Un positivista puede contribuir a la defensa de los derechos humanos, a la incorporación de los derechos en la Constitución, pero no a su fundamentación. Eso lo aclararé en la próxima semana. Espero hacerlo en una sola hora para cubrir otros temas y así poder cerrar ya el semestre. Entonces, me detendré sobre todo en esta evolución histórica. Empezaremos desde la antigüedad y iremos viendo la influencia que en sus distintas etapas tuvo el justnaturalismo en el reconocimiento de los derechos humanos. Bueno, chicos, se me acabó el tiempo. Les agradezco y les deseo una buena tarde. Que pasen bien. Gracias, profe.